Fines de semana en la garganta. Todavía no está de la recuperación total, pero aquí estamos, en un lenguaje que me van a poder comprender en esta noche. Busquemos allí en el libro de Josué, hermanos. El último jueves que estuve con ustedes, habíamos comenzado a estudiar el capítulo 1 de Josué. Habíamos visto cómo Dios había preparado a Josué y le había dicho que prepare al pueblo porque en 3 días iban a cruzar el río Jordán. Se iban a meter en la tierra prometida. Dios iba a cumplir su promesa de que ellos habitaran en la tierra que fluía leche y miel. Dios le dio a Josué palabras de aliento y le dijo: nadie te hará frente, como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo. Y luego le dice 3 veces: esfuérzate y sé muy valiente, no temas, no desmayes. Y esa voz de ánimo del Señor para su siervo. Y eso es algunas de las cosas que hemos visto en el capítulo 1. Hoy vamos a estar viendo aquí el capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 5. Y vamos a estar hablando sobre el tema de una ramera, 12 piedras y cuchillos afilados. Todo eso hablaremos en esta noche. De una ramera, de 12 piedras y cuchillos afilados. Aquí en el capítulo 2 entonces, versículo 1, Josué, el capítulo 2, versículo 1, dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad y reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Y entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Aquí está Rahab, una mujer con un historial pecaminoso, con una de esas historias que trae mucha vergüenza. Rahab era un nombre manchado. Rahab era una mujer con una fama pisoteada, y Rahab era una mujer que sonaba a vulgar. Era conocida como la prostituta de Jericó. Todos le conocían por ese nombre, la prostituta o la ramera, como dice el texto, de Jericó. Era una vida joven, pero una vida de mucha oscuridad. Una vida de mucha tiniebla, la de Rahab. Y mientras algunos se escandalizaban por Rahab, Dios aprovechó y mostró su misericordia. Muchos estaban pensando: oh, y esta mujer, mire su historial pecaminoso, su fama, ese nombre tan vulgar, tan sucio, tan contaminado. Y mientras voces críticas se levantaban, Dios mostró su misericordia, extendió su mano y la transformó a esta mujer en un instrumento de Dios, en un instrumento de fe. Y esa mujer iba a conocer a Dios e iba a venir sobre su vida un cambio, una vida nueva. Iban a venir sobre ella nuevos amaneceres de bendición. Este testimonio de esta mujer es esperanzador para todos nosotros. Porque por más bajo que hayamos caído en el pecado, Dios puede levantarnos como lo hizo con ella. Por más bajo que hayamos caído en el pecado, todavía Dios puede obrar y transformarnos en un instrumento de fe
y puede ponernos en su obra y darnos la oportunidad de servirle. Este pasaje una vez más comprueba aquello que Pablo dijo a los corintios, que lo vil, lo necio y lo menospreciado del mundo, eso usa Dios. Y aquí lo vemos en el caso de esta mujer. Rahab tomó una decisión firme de servir al pueblo de Dios. Ella se identificó con el pueblo de Dios. Jericó era el primer gran desafío para Israel. Era la ciudad inmensa, fortificada, era una ciudad invulnerable. Pero Dios iba a hacer grandes milagros allí. Y esta mujer iba a ser una de las protagonistas de aquella escena cuando los muros de la ciudad se derrumbaron y el pueblo de Dios tomó posesión de aquella Jericó que parecía invencible. Rahab tuvo mucho que ver en eso. Ahora observe el capítulo 2 y versículo 8. Josué 2, verso 8. Dice la palabra: antes que ellos se durmiesen, los espías, ¿verdad? Ella subió al terrado y les dijo: sé que ahora Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido. Y oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia de vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Lo primero que vemos aquí, hermano, es que Rahab era una mujer muy bien informada. Ella sabía todo cómo Dios había obrado en Egipto, cómo había liberado a su pueblo, cómo había abierto las aguas del Mar Rojo, cómo había vencido a los dos reyes del otro lado del río Jordán. Ella sabía absolutamente todo. Estaba informada acerca del poder de Dios, hermano, y ella tomó esa decisión de que quería servir a Dios. Sabía que Dios iba a entregar la tierra de Jericó. Ya no iba a ser invencible esa tierra. El poder de Dios iba a arrasar con toda esa ciudad hasta transformarla en escombro y una ciudad maldita. Entonces Rahab protegió a los espías, a los enviados por Josué. Los escondió en el terrado bajo un manojo de lino, y cuando el rey de Jericó envió allí a su policía a ver dónde estaban esos hombres, esa mujer estaba acostumbrada a recibir muchos hombres, sus clientes, sus víctimas de las inmoralidades venían de diferentes partes, pero estos dos hombres no venían en búsqueda de un placer carnal, venían para investigar la tierra de Jericó y sus puntos débiles. Ella vio que esos hombres tenían un propósito diferente y los escondió, y ella se prestó para que a Dios, hermano, obrara a través de esos hombres. Aquí ella cuenta el estado de ánimo de la ciudad de Jericó. Todo el ánimo había sido sacudido, todos estaban atemorizados, todos sabían que el Dios Todopoderoso estaba ahí con su pueblo y ellos ya iban a tomar esa ciudad. Todos estaban con el ánimo por el piso, toda aquella poderosa ciudad ahora se sentían derrotados. Pero ahora esta mujer Rahab va a mostrar un gran amor por su familia. Ella les dijo a los espías: yo voy a salvar vuestra vida, pero acuérdense de mi familia. Ella amaba a su familia. A pesar de que tenía una vida oscura y una vida pecaminosa, ella tenía un claro amor por su familia. Dice aquí el capítulo 2, verso 14, ellos le respondieron:
nuestra vida responderá por la vuestra. Si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Y entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueren tras vosotros no os encuentren. Y estad escondido allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Y cualquiera que saliera fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. ¿Qué es lo que está diciendo? Esta mujer era una mujer de fe. Su fe estaba puesta en el Dios Todopoderoso. Ella quería servir a ese Dios Todopoderoso. Y ahora estaba la oportunidad de que estos espías enviados por Josué se escapen. Se escaparon por la ventana. Ella vivía en el muro, un cordón grana, una soga de color sangre. Y allí se descolgaron los espías. Le da las indicaciones: escóndanse en 3 días. Y los espías le dijeron: cuando entremos en la ciudad, todo lo que esté aquí en tu casa, tu padre, tu madre, tus hermanos, todo lo que sea tu familia, nosotros le vamos a perdonar la vida. Y ella confió en esos hombres, ella los protegió, y ella confió que esos hombres eran temerosos de Dios e iban a cumplir su palabra, y cuando el pueblo de Dios invadiera, toda su familia iba a ser salvo, iba a estar protegida. Ella empieza a dar pasos de fe, a dar muestras de fe, y esta mujer comienza ahora a ser importante. Mire el capítulo 6, verso 15. Ya nos vamos ahí un poco adelante, capítulo 6, verso 15. Dice: al 7º día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis cosa alguna del anatema, no sea cosa que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce, de hierro, sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Ahí está Rahab, solamente Rahab, ella vivirá con todos los que estén en su casa. El pueblo de Dios cumpliendo con su palabra. Mire cómo termina ahí, versículo 22 en adelante. Dice la palabra: mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab y a su padre y a su madre y a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Allí está. La mujer dio su palabra, ella arriesgó su vida, la de su familia. Dios la bendijo, Dios la protegió, y ahora todos los suyos fueron salvos. Esta mujer pasó a ser distinguida en la historia. Pasaron los siglos, y la carta a los hebreos todavía la recuerda como Rahab la ramera. En Hebreos 11:31 habla de ella, de Rahab la ramera. Pero esta mujer fue la mamá de un hombre que se llamó Booz. Ese fue su hijo. Se llamó Booz, su hijo. Su hijo se casó con una tal Ruth, moabita. Y de ese matrimonio de Booz y Ruth nació un hijo que se llamaba Obed. Obed tuvo un hijo que se llamó Isaí. Isaí tuvo uno de sus hijos que se llamó David, el rey.
Ella era la tatarabuela del rey David. Y ustedes llegan a los días del Nuevo Testamento y entran en el árbol genealógico de Mateo capítulo 1. Y en los versículos 5, 6, ahí habla de Nazón Salmón engendró a Nazón, y Nazón ahí engendró a Booz, y está todo el árbol, y pasa por José, el carpintero. Toda la genealogía ahí, Mateo capítulo 1. Esta fue una mujer que Dios usó grandemente. Cayó bajo en el pecado. Su nombre fue desteñido. Su nombre estaba realmente oscurecido. Pero Dios rescató a esta mujer y la hizo valiosa y la puso en un sitial importante en la historia. Debemos cobrar ánimo porque Dios también puede levantarnos a nosotros y ponernos en lugar de privilegio. Dios puede, hermano, ver en nosotros una disposición como la de esta mujer de hacer algo por la obra de Dios, por el pueblo de Dios. Y Dios puede bendecirnos y Dios puede transformar nuestras vidas en instrumento para hacer cosas grandiosas y que nuestro nombre como el de Rahab pueda relucir en la historia del cristianismo. Es alentador la vida de esta mujer. Es esperanzadora, porque otra vez pone sobre la mesa a un Dios que es amplio en perdonar, de un Dios que es todo misericordia, y un Dios que usa a lo vil, a lo necio y lo menospreciado del mundo. Hablamos de una mujer ramera, y ahora hablemos unos minutos sobre 12 piedras. Aquí el libro de Josué nos habla acerca de esto en el capítulo 3. Ya estaban para cruzar el río Jordán, ya estaban por entrar a la tierra prometida. Y ahora Dios tiene nuevas indicaciones para Josué, como esta del capítulo 3, versículo 12. Dice el Señor: tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron al Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Y ahí está, y las aguas se abren, y el pueblo iba a pasar. Iba el arca. El arca es una figura que nos recuerda la presencia de Jesucristo entre su pueblo. Y ahí estaba el Señor, dice ahí el arca del Señor, el arca del pacto del Señor. Y los sacerdotes, los líderes espirituales, dando ahí sus muestras de fe, pusieron los pies en las aguas del Jordán. Y esas aguas comenzaron a abrirse. Ahora había una nueva indicación de Dios. Mire lo que le pide ahora el Señor. Josué capítulo 4, versículo 4. Josué 4, verso 4. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, los que habían sido designados de cada tribu, ¿no? Llamó ahora 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Y cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras del medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. 12 piedras. La Biblia dice que ellas
son un monumento conmemorativo. Esas 12 piedras eran el testimonio visible de cómo Dios actúa con su poder. Eso no iba a quedar ahí registrado solamente, sino que iba a ser un testimonio para la posteridad, porque un día los hijos de este pueblo iban a preguntar qué significan esas piedras. Y entonces los padres iban a recordar cómo Dios actuó, cómo Dios obró, cómo Dios usó su poder para abrir las aguas del Jordán, para que el pueblo entrara a la tierra prometida, a la que fluía leche y miel. Eran piedras que eran un monumento conmemorativo. Y como les dije, ahí estaba el arca, la presencia de Cristo en medio de su pueblo. 12 piedras, hermano, de testimonio. 12 piedras, una referencia histórica. 12 piedras que son un desafío para nosotros, para que nos preguntemos de qué manera nuestros hijos nos recordarán, de qué manera nuestros nietos nos recordarán. Nos recordarán en su memoria como gente que hemos servido al Señor, como gente que hemos sido fieles, como gente que hemos caminado firmemente en la fe. Nos recordarán como gente que se sobrepuso a tormentas y aflicciones de la vida y siguió adelante sirviendo al Señor. O nos recordarán como personas problemáticas, conflictivas, con poca dedicación a la obra. Esas 12 piedras eran un testimonio visible. Nuestra vida es un testimonio visible. ¿Cómo nos recordarán? Al mirar esas piedras se recuerda la obra de Dios, el poder de Dios y el cumplimiento de la promesa de Dios para su pueblo. Cuando miren nuestra vida, ¿cómo nos recordarán los nuestros? Nos recordarán como gente que supimos poner el hombro en la obra de Dios. Nos recordarán a nosotros como gente, hermano, que tenemos una historia triste, una historia sin frutos, una historia, hermano, que termina en 2 renglones. O cuando alguien repase nuestra historia, tendremos una amplia foja de servicio, que hemos servido a Dios, que hemos sido constantes en la obra de Dios, que hemos transpirado en la obra de Dios. Hermano, que los nuestros no nos recuerden como apáticos, como indiferentes, como dueños de la tibieza, sino que nos recuerden apasionados, dedicados, como hombres y mujeres que tomamos en serio el camino del Señor. 12 piedras, un testimonio visible. Nuestra vida también es un testimonio visible. No solo en nuestro grupo familiar, también en la iglesia local. ¿Cómo seremos recordados en la iglesia local? ¿Será que dejamos huellas de servicio aquí en medio de los hermanos? Que los hermanos van a mirar esas huellas y se van a entusiasmar. 12 piedras, un monumento conmemorativo. En nuestra vida tenemos que escribir un buen testimonio de servicio, para dar gloria al Señor y para hacer una motivación para los que vienen atrás. Que nos puedan recordar que fuimos fieles. Que nos puedan recordar que fuimos fieles. Una mujer ramera, 12 piedras y por último, cuchillos afilados. Observe eso aquí en el capítulo 5 de Josué. Josué, el capítulo 5, versículo 2. Dice la palabra: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Jaralot. Esta es la causa por la cual Josué lo circuncidó todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después de que hubieran salido de Egipto, no estaba circuncidado. La circuncisión era algo que se hacía normalmente al 8º día del nacimiento del varón. Era una marca en el cuerpo, era un distintivo que esa persona era propiedad del pueblo de Dios. Cuando Israel salió de Egipto, todos estaban circuncidados. Pero en esos 40 años nació toda una generación nueva en el desierto. No hubo tiempo, no hubo ocasión para circuncidar a esos varones. Pero ahora iban a entrar a una vida nueva.
ahora iban a entrar a una tierra nueva, ahora iban a entrar a un tiempo de bendición nueva. Y necesitaban tener ese distintivo, esa marca de Dios en su cuerpo. Y Dios da la orden: Josué, hazte cuchillos afilados. Y había que circuncidar uno por uno los varones. Esa era la marca de que ya Egipto había quedado en el pasado, que Egipto ya no tenía ninguna conexión con esa nueva generación. Ellos entraban a esa tierra prometida para comenzar una vida nueva, una vida abundante. Entraban allí para hacer la obra de Dios y para entrar en las batallas de Jehová. Había puentes con el pasado dinamitados completamente, estaban despojados de aquella vida de Egipto y de las costumbres de sus padres. Era una generación nueva y necesitaban esa marca de Dios. En el Nuevo Testamento la Biblia habla de una circuncisión para nosotros en el corazón. Pero este cuchillo afilado me hace a mí pensar en la palabra de Dios. Específicamente cuando Hebreos 4:12 habla de la espada cortante de dos filos. Porque así como esta marca en el cuerpo, ese cuchillo iba a marcar el cuerpo de estas personas para que no tuvieran ninguna conexión con el pasado y tuvieran una vida nueva. Es la palabra de Dios la que nos hace renacer a nosotros para una esperanza viva. Es la palabra de Dios la que nos produce una vida nueva y una vida eterna. Es la palabra de Dios la que nos va a separar de nuestro viejo Egipto, de nuestra vieja mundanalidad. Es la palabra de Dios que obrará como espada, como cuchillo afilado para separarnos, para alejarnos del mundo de tinieblas y vivir una vida nueva como hijos de Dios y empezar a producir frutos como hijos de Dios. Tenemos que pensar en la Biblia y dejar que ella actúe en nuestra vida y nos aleje de toda actividad pecaminosa y que podamos nosotros mostrar esa marca, la marca del Señor, el testimonio de la presencia de Cristo en nuestra vida. Dijo Pablo a los Efesios, habiendo creído en el Evangelio de vuestra salvación, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está nuestro distintivo, el que nos demuestra que somos propiedad de Dios. Así como ese cuchillo marcó el cuerpo de esos hombres que entraban a la tierra prometida para decir, estos marcados en su cuerpo son propiedad de Dios. El sello del Espíritu Santo es el distintivo que demuestra que ustedes y yo somos propiedad de Dios. Tenemos que vivir para Dios. Dios puede usar a cualquiera de nosotros que se ponga en sus manos. Dios puede usar a cualquiera de nosotros que por fe nos acerquemos a Él. Lo hizo con Rahab y hizo de ella una mujer de un testimonio luminoso, una mujer que se volvió un ejemplo de fe. Ustedes y yo podemos ser firmes militantes en la fe. 12 piedras, 12 testimonios, un monumento allí de que el poder de Dios había actuado. Nuestra vida, nuestro testimonio puede ser la evidencia que el poder de Dios está vigente y actúa en nosotros. Los cuchillos afilados es la separación del mundo, de la vieja vida. La palabra de Dios nos aleja de aquellos caminos de oscuridad y nos pone en un camino de victoria en el cual tenemos que andar gozosos. Estas son algunas lecciones de Josué. Y ahora en los próximos capítulos veremos al pueblo de Dios conquistando, librando grandes batallas y mostrando cómo el poder de Dios iba con ellos en esa gran conquista de la tierra prometida. Ese poder de Dios tiene que acompañarnos cada día, porque todavía, como dice Josué 13:1, hay mucha tierra por poseer y necesitamos ser protagonistas nosotros también en esas conquistas para la gloria de Dios. Vamos a orar al Señor, vamos a agradecer por su palabra en esta hora. Padre, te damos tantas gracias porque nos estamos metiendo en este maravilloso libro de Josué, tan rico en lecciones y con grandes evidencias de tu presencia, Dios, junto a tu pueblo. Ayúdanos, Padre, a nosotros a ser conquistadores por medios de la fe. Ayúdanos, Padre, a que podamos sentir siempre tu mano, Señor, tu mano guiándonos y protegiéndonos y acompañándonos a las grandes victorias en Cristo. Gracias te damos en esta noche que hemos podido llegar aquí a tu casa para tener un tiempo para orar, Señor, para expresarte las necesidades que tenemos, pero también queremos expresar nuestra gratitud, Señor, porque tú haces grandes obras.
en medio nuestro. Bendícenos en este tiempo, Padre. Lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Amén. Muy bien, hermano. Vamos a prepararnos